Nos metemos en tema, que es un tema realmente interesante. El próximo 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero Pablo Glagowski, que es un especialista sobre el tema, entre otras cuestiones, pero primero lo vamos a saludar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Andrés y Rubén te saludan por este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va, Andrés, Rubén? Bueno, Día. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo te trata el frío a vos? ¿Sos team invierno o team verano? Y mirá, me gusta de las dos. Está bien, más perfecto. El verano, Más el verano, pero el invierno tiene su lado positivo. Está bien, tiene sus cosas lindas. Perfecto, porque acá estamos en la discusión esa interna, ¿viste? Y no nos ponemos de acuerdo con Rubén, pero bueno. La más fea creo que es la boleta de gas. Después lo otro claro. Y la de la luz. Y la de la luz en el verano, es más liviana. La luz en verano. Bueno, pero... ¿Viste? Bueno, el próximo 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo, Pablo. ¿Y por qué se considera importante que los productores tomen cierta conciencia o la importancia de lo que es la conservación del suelo? ¿Qué nos podés decir al respecto? Y mirá, si vos lo ves así a nivel general, y más allá de la producción agropecuaria, sin meternos en la minería, hablando del suelo fértil, la capa que cubre la tierra con la cual se produce, ¿no? Sí. Es un capital muy importante de todos los actores, no solamente del hombre de campo, también de la persona que no tiene nada que ver, ya que todo sale de la tierra. Si vos te pones a pensar, todo lo que vos consumas en el día, lo que sea alimentos, sale todo de la tierra. Todo lo que vos tengas en tu casa, fíjate cuántas cosas tenés que salen de la tierra. Uf. Si tenés madera, si tenés hay una infinidad de cosas, si tenés telas, si tenés... Todo eso sale de la tierra. Claro. Entonces, atraviesa transversalmente a toda la población, ¿no? No solamente al hombre de campo. El hombre de campo es el principal, digamos, interesado porque es el capital más importante que tiene, la tierra. Claro. Exacto. Entonces, si vos lo ves a un nivel general, nos atraviesa a todos, seamos del sector agropecuario, ¿no? Porque todo fíjate que todo sale de la tierra. Si te vas un poco más lejos, con los minerales sale todo de la tierra. Lo que vos, en tu auto, ¿cuánto tenés de la tierra? Sí. En tu casa. Empezás a pensar y vas a ver que más del 90% de las cosas que vos consumís y tenés, indirecta o directamente, provienen de la tierra. Inclusive hasta los plásticos, inclusive hasta los plásticos que son derivados del petróleo, muchos de ellos, y también directa o indirectamente salen debajo de la tierra. Claro, exactamente. Sí, por eso te decía que ya si uno no se mete en lo que es el subsuelo, sino en la capa superficial, ¿cuántas cosas tiene que ser? El papel, el cartón, bueno, en gran parte los combustibles. Sí. Cuando haces un asado, hacete un asado, todo es de la tierra en un asado, por ejemplo. Sí, todo, menos no sé, todo. La indumentaria a través del algodón, todo. O sea, es un capital de la humanidad, digamos, de todos los seres, que directamente es un capital más afectado al productor porque es su principal capital. La tierra es lo principal y de hecho, si vos te fijas, bueno, la tierra, por otro lado, es algo finito. Claro. O sea, tiene un número limitado de hectáreas. Sean algunas más productivas, otras menos, o haya una tecnología que la logra hacer productiva, una tierra que hoy no lo es, mañana puede serlo, ¿no? Porque la tecnología va avanzando y te va permitiendo hacer cosas más que antes no hacías. Pablo, pero es el capital más importante. Vos fíjate lo que es si vos te fijas en el costo de un cultivo, el arrendamiento va siendo cada vez la variable más importante. Claro. Pablo, y con el correr de los años, ¿no? Desde que vos fuiste estudiante, te recibiste hace varios años que estás en la profesión, visitando muchos campos, ¿cómo ha sido el tratamiento? ¿Ha ido, digamos, positivamente mejorando el cuidado de la tierra o el hombre no la tuvo en cuenta? Mira, yo para responderte eso tendré que hacer primero una introducción. Por ejemplo, en Argentina tenés diferentes afectaciones a la tierra, que es la erosión, una de las principales, que puede ser por el viento, que no es en nuestra zona, o por el agua, que sí es acá. Nosotros tenemos los suelos con pendiente y muy impermeables. Entonces, cuando llueve, un porcentaje grande del agua, en vez de absorberla a la tierra como una esponja que es, el agua escurre. Cuando escurre, toma velocidad y arrastra las partículas del suelo.
Y ahí vos tenés un arrastre que no lo ves, que se llama el arrastre laminar, que es cuando llueve y vos ves esa tierra finita que se hace en los bajos. Claro. Y después tenés la erosión en cárcamo, que son los zanjones que uno ve en el campo, qué sé yo, cuando llueve y demás. Esos son los dos tipos. Pero hay una que vos no la ves y siempre se produce. Y eso es un proceso natural, que quieras o no quieras, los suelos sufren una degradación, Claro. más allá del uso que vos le des. Vos lo podés agravar o disminuir con el buen uso. Entonces ahí, yendo a tu pregunta, el suelo tiene una evolución constante y dentro de eso está la erosión como un factor que siempre está. En cuanto al cómo ha ido evolucionando la aparición de la siembra directa y su implementación a nivel general, frenó muchísimo el proceso erosivo, el deterioro de los suelos. A su vez, después que apareció la siembra directa, empezó a crecer la superficie. Entonces, hay lugares que sí o sí, inclusive con siembra directa, se van erosionando. Claro. Entonces ahí donde hay que aplicar técnicas como son, por ejemplo, en Entre Ríos, la más efectiva y conocida son las terrazas, Claro. que capturan ese agua sobrante y se lo llevan a un lugar donde no provoque erosión a una velocidad lenta. Ese sería el efecto de la terraza. Perdón, Entonces el Pablo. deterioro de los suelos ha ido marchando. Perdón, Hay Pablo. muchos campos que sin la tecnología actual no se podrían sembrar. Disculpame que te interrumpa, Cachito. Sí. Volvemos medio centímetro para atrás. Vos decís, el tema, la siembra directa no erosiona. La siembra directa disminuye los niveles de erosión. ¿Podrías explicar? Genera una manta arriba del suelo, Ahí una está. manta de cobertura. Los restos vegetales, al no incorporarse con un arado, Ajá. no se degradan inmediatamente. Quedan en la superficie y se va generando un continuo que se busca imitar el bosque natural. Que haya bien arriba hay, digamos, vegetales sin degradación, más abajo con la mitad, y cuando ya tienen contacto con el suelo y hacia adentro, todos los microorganismos que viven en el suelo, que son millones, lo van degradando. Entonces eso es como una manta que como que uno ponga una frazada al suelo. Perfecto. Perfecto. Ese sería el efecto. O sea que el proceso de siembra directa es menos erosivo que lo que vendría a ser la siembra convencional, de labrar la tierra, Exacto. arar, Sí. pasarle la romia, el disco, el arado, el rastrón arriba, todo. Claro, lo que es bueno aclarar cuando vos decís siembra directa, ¿a qué se refiere? O sea, siembra directa no es solo sembrar sin utilizar todas esas herramientas que vos nombrás. La siembra directa incluye un montón de cosas que tenés que respetar, como la secuencia de cultivos, para que esa cobertura que vos generás, esa frazada que le pones al campo, se mantenga. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que ir sembrando cultivos que vayan renovando ese stock de la frazada que le pusiste, que no sea de rápida degradación. Entonces, por ejemplo, la soja es un cultivo que se degrada rápido. Bien. Entonces vos sembrás soja y el campo queda peladito, se le fue la frazada. Claro. Entonces sobre la soja tenés que hacer trigo, que ese sí tiene un rastrojo que aguanta la degradación. Para decirte un ejemplo. Sí, sí, Entonces sí, vos sí, ahí sí. formando una secuencia de cultivos, inclusive con distintas sistemas de raíces. La soja, por ejemplo, tiene una raíz que se llama pivotante, que es como una principal que ingresa al suelo, y el trigo tiene toda una masa de raíces finitas que van ocupando los lugares que la del cultivo anterior no ocupó. Cuando eso se degrada, deja todos esos canalcitos que cuando llueve el agua en vez de correr se infiltra. Claro. ¿Entendés? O sea, la siembra directa no es solo no mover el suelo, también implica una serie de cosas que hay que cumplir para que el sistema funcione, ¿no? ¿Y cuál sería el proceso ideal en ese sentido? Vos hablabas, después de la soja mandamos trigo, y así, ¿cómo seguiría? Y bueno, la rotación más tradicional para cuidar el suelo es la soja de primera, después tenés el campo descubierto 2 meses y sembrás el trigo. Y ahí lo tenés cubierto hasta diciembre, hasta noviembre que cosechás el trigo. Sobre el rastrojo de trigo sembrás la soja de segunda, que se llama, se llama de segunda porque tiene ya un cultivo previo en el año, es el segundo cultivo que haces en el lote. No es por la fecha, sino es porque es el segundo cultivo. Y ahí tenés el campo cubierto hasta la siembra del próximo maíz, que sería en agosto-septiembre. Claro. Sembrás el maíz y te vas a marzo del año siguiente con el campo cubierto
y ahí ya se han ido perdiendo la paja del trigo, se ha ido degradando, y volvés a sembrar soja sobre el rastrojo de maíz. Y ahí, en ese continuo, tenés siempre una cobertura. Inclusive ahora se ha agregado como tecnología los cultivos de cobertura. Exacto. Que mejora todavía aún más esa manta que se le hace al suelo. Ese sería el proceso ideal, digamos. Ese sería el ideal, exactamente. Después varía por zona, Sí. hay lotes que son, por ejemplo, demasiado planos y entonces el trigo no va. Tiene sus ajustes según Sí. el campo, ¿no? Pablo, hablamos de soja y trigo, ¿no? Pero bueno, para el oyente, dice, bueno, hay un productor que no trabaja ni con soja ni con trigo. ¿Cómo hace el tratamiento de su suelo, de su tierra? ¿Qué producto le puede echar o qué puede cosechar? Si no hace un cultivo tradicional de la Sí, zona, sí. y bueno, ahí tendrás que ver qué se puede, en cada caso, ¿no? Qué se puede adaptar, como te decía, con cultivos de cobertura, si puede rotar con ganadería. Siempre existen tecnologías para poder ayudar al suelo. Pero igualmente así, volviendo al tema principal que es el cuidado del suelo, Sí. la erosión siempre está. Entonces hay momentos que la pendiente es demasiado larga o demasiado intensa y todo eso que hablamos no alcanza y se empieza a romper el campo. Entonces ahí es donde vienen otras técnicas como son Terraza. la que actualmente más conocida y mejor funciona acá son las terrazas que evacúan el excedente de agua. Y el tema de terraza, ¿se implementa? ¿Hay Mira, incentivo? el 50% de todo el área agrícola de Entre Ríos tiene un proceso grave de erosión. Para que te dé una idea, son muchas hectáreas, hay Sí. más de 1.600.000 por ahí. Y el 20% de la superficie agrícola tiene un sistema de terraza que la protege. Lo que pasa es que el sistema el control de la erosión proviene también del sistema de tenencia de la tierra. El 70% de los campos de Entre Ríos son trabajados por terceros. Claro. Entonces, ahí hay un equilibrio. Si el dueño de la tierra es consciente y quiere preservarla para el futuro, porque a él no le va a afectar, como son procesos lentos, digamos, Claro. por ahí en lo inmediato vos ves un campo que se vuelve improductivo por erosión, pero vos decís, bueno, hay 1 metro de tierra negra, no se va a acabar nunca. Pero en realidad sí, se va deteriorando y los campos van produciendo menos. Entonces, bueno, hay una inversión a que hacer al medio, que bueno, siempre viene la disputa. Hay gente que es muy consciente y lo hace y después eso lleva un mantenimiento. Entonces, eso es como un freno a las mejoras en la erosión. Si todos los campos lo trabajaran los dueños, sería más simple, porque cada uno vería que su propio campo se erosiona Claro. y deja de ser productivo. Entonces, es lenta la adopción, te diría. Para el problema que es muy claro. lento. Y siempre muchas veces, a ver, yo me pongo en el mostrador del dueño del campo y también de quien arrienda el mismo. Y siempre, sobre todo en la Argentina, la variante son el tema costos. ¿Es muy costoso sistematizar con terraza? Y mira, hoy es una inversión importante y que deja fuera muchos, si vos la comparás versus o sea, hoy es una inversión bastante que aleja bastante, o sea, porque es caro, te diría, para los números de hoy. Claro. Hay momentos que los márgenes son otros y eso no es tan así. Hay también un incentivo por la ley de suelos que te devuelve una parte. Si vos haces un campo, le haces un sistema de sistematizar para manejar el agua, a través de un descuento en el impuesto inmobiliario rural, tenés un recupero que también varía. Cuando el impuesto es muy caro, es importante el recupero. Hay gente que lo hizo en momentos que subió mucho el impuesto y desquitó el 100% de la obra. Mira. Y hay momentos que desquitas el 50, 60. Y digamos, se puede hacer viste que toda recuperación es a largo plazo, ¿no? Como en todos lados. ¿Qué tiempo? O sea, un sistema de terrazas, para los que no sabemos, hay que hacerlo campaña a campaña, año a año, hay que mandarle las máquinas, o haces terraza y ya te queda. Vos el sistema de terrazas lo haces una vez, ¿no? Después tiene sus cuidados y demás. Sí. Y en un campo que tiene problemas de erosión, lo ves, el efecto es inmediato, porque vos cortás
la circulación del agua a cierta velocidad. Le pones una velocidad máxima al agua en el campo. Exacto. Entonces, inmediatamente cortaste todo el arrastre que vos tenías del rastrojo que habías dejado, ese efecto que vos haces de la manta, que yo te decía, la frazada que cubre el campo, si te lo lleva el agua, no sirve para nada lo que hiciste. Claro. Si te lo arrastra el agua. Entonces, esto es inmediato. Vos haces la terraza, inmediatamente se corta ese arrastre del rastrojo. Entonces ahí ya tenés más reserva de humedad, mejor control de maleza. Y eso capturás nutrientes que se van en el rastrojo, que ese es otro tema también, que uno mira la tierra que se va, pero todo lo que se lleva son nutrientes. Claro, exacto. Sí. Entonces el efecto es inmediato, es inmediato. Y eso se ve en los números, digamos, por lo menos de rendimiento. Después, bueno, vemos el tema precio. Sí, hay estimaciones hechas ahí donde se dedican más al estudio de las erosiones en el INTA Paraná, que tienen como campos en miniatura donde evalúan la lluvia, la intensidad y demás, y van juntando la tierra que se lleva el agua, y hay mejoras entre un 10 y un 20% de producción. Mira. Por los efectos que tiene. Pablo, ¿qué evaluación hacés vos del campo entrerriano, del suelo? Atento a que uno cuando escucha a los analistas que dicen, bueno, la tierra de Santa Fe, del núcleo de Córdoba, Buenos Aires, es mucho más productiva, la de Entre Ríos tiene un problema de erosión, pero sin embargo nosotros año a año vemos que la cosecha y que la producción es buena. Pero ¿qué valor le significás vos al suelo entrerriano? ¿Qué importancia se le da? Vos si lo pones en orden de importancia respecto a las demás provincias, sí, y te diría que el suelo entrerriano ocupa no está dentro de los primeros, digamos, en lo que es productividad. Dentro de lo que es Argentina, si vos lo pones en un contexto mundial, hay muy pocos lugares que tienen el suelo que tenemos nosotros, pero relativamente dentro de lo que es Argentina, vos tenés norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, con suelos que serían los clase 1, después tenés oeste de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, que tenés clase 2 sería en segundo lugar, y después nosotros estaríamos en un tercero, y algunos lugares Entre Ríos en un cuarto. Pero que la principal diferencia de Entre Ríos con el resto de los suelos, una es la que tiene el menor fósforo natural, claro, por la lejanía con la cordillera, porque el fósforo vino de los volcanes que se hicieron cuando se hizo la cordillera, son los que mandaron el fósforo al resto del país. Entonces los suelos más hacia el oeste tienen más fósforo y más hacia el este tienen menos fósforo. Y el otro tema que tiene es la reserva de agua por la composición de arcilla que tiene. Por el tipo de minerales que tiene, reservan menos agua. Entonces cuando viene una sequía, acá sacás menos que en Pergamino o que en el sur de Santa Fe, por ejemplo. Claro. Esas son las dos limitantes principales. Pablo, ¿qué papel juega la ganadería en lo que hace la conservación del suelo? Y bueno, la ganadería te diría que es un pilar fundamental si vos tenés un sistema mixto o solo ganadero, ¿no? Por un lado, vos en ganadería tenés que tener siempre pasto. No podés tener un campo sin alimento. Claro. Eso hace que vos tengas esa frazada que yo te decía siempre. Si tenés pastura, si haces verdeos, esa frazada la tenés siempre en el campo. Entonces eso disminuye enormemente la erosión. Y después la extracción de minerales, que es otro tema tan importante como la pérdida del suelo, porque vos cuando haces un cultivo siempre sacás más minerales de lo que reponés. Entonces es una especie de minería. Vos estás extrayendo minerales. Cuando se va un barco de soja de Rosario, se lleva un montón de minerales de nuestro suelo que no es repuesto, eso se va, ¿no? Entonces, en la ganadería la extracción es menor en lo que se lleva el animal, el fósforo que se llevan los huesos, el calcio, el magnesio que se llevan los músculos, el nitrógeno mismo, todo eso es mucho menor de lo que vos traes. Lo que vos traes en una hectárea de ganadería es nada al lado de lo que vos traes en una hectárea de agricultura. Claro. O sea que, respondiendo a tu pregunta, vos cuando hacés ganadería, conservás mucho más el suelo. Exacto. Y sobre todo con el movimiento el manejo de la hacienda, rotando lo de los lotes, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve tenés mucho una más devolución eficiente. importante por las heces y demás, pero una devolución importante al suelo. Y eso lo va como regenerando. Que no lo tenés por ahí en la agricultura, que tenés que traerlo de afuera. Vos tenés que comprar el fertilizante y... Claro.
por más que uses en la ganadería fertilizantes, en la agricultura es sí o sí, no tenés tenés una devolución a través de los rastrojos, y ahí volvemos a lo de hoy, tenés que cuidar el rastrojo, que no se lo lleve el agua, porque ahí te lleva también los nutrientes que vos pusiste en el fertilizante. Uh-huh. Pablo, vos que estás en conversación permanente con los productores, ¿no? Por tu actividad profesional, ¿los ves con expectativa? Digamos, estos cambios económicos del país, ¿qué es lo que comentan? Y mira, yo creo que a nivel sector la expectativa es muy grande. Por un lado, porque por más que los números no sean buenos, la expectativa de un país mejor hace que si la torta es más grande, todos tengamos más, digamos, ¿no? Sería esa la expectativa. Uh-huh. Veníamos de una expectativa muy mala, de ataques al campo y de ser un sector saqueado, digamos. Bueno, estoy hablando de las retenciones antes de llamarme a mí, y bueno, hoy está el problema de las retenciones, pero eso viene, como dijeron, de hace 20 años. Entonces, venir de una expectativa de no querer invertir, de que las empresas tenían miedo hasta de la propiedad de la tierra, de perder los derechos de propiedad, te pasa a un sistema donde todas esas cuestiones ya no están en discusión. Entonces, bueno, lo que hay que acomodar son los números, pero la expectativa sigue, la expectativa es buena, digamos, es favorable. Seguro. Pablo, te llevo a lo climático y productivo. ¿Cómo vienen estas condiciones meteorológicas? Porque vamos teniendo una seguidilla de heladas en la ciudad, y después tenés la agronómica, que son las que conocen ustedes, en definitiva, los técnicos. ¿Vienen bien? ¿Vienen más o menos? Mucho se estaba hablando del control y el monitoreo de chicharrita con este frío. ¿Cómo viene la cosa? Sí, mira, en esa época las heladas, digamos, no te influyen tanto, porque vos lo que sembrás son cultivos de invierno. Uh-huh. Entonces, al trigo no le afecta la helada, uh-huh. Al que tiene avena tampoco, son todos invernales, la colza, la carinata, son todos cultivos que en otros lugares pasan el invierno hasta con nieve. Uh-huh. Entonces, la helada no tiene esa afectación, en este caso, que vos venís con heladas seguidas. El problema es cuando vos tenés un veranito de 25, 30 grados y al otro día te cae una helada. Claro. Ahí tenés problemas con las heladas. Pero en el invierno vos sembrás, como nosotros tenemos las estaciones marcadas, vos sabés que en invierno no vas a sembrar maíz porque se hela. Uh-huh. Entonces, los cultivos que hay hoy son cultivos que toleran el frío, además necesitan frío. Algunas variedades necesitan pasar horas de frío para poder florecer, que es lo que se llama la vernalización. Uh-huh. O sea que el frío hasta es necesario. Bien. Y con el tema de la chicharrita, bueno, el frío, como sabrás, uh-huh. la hace ir a sus refugios, a sus plantas hospedantes, y deja de reproducirse, uh-huh. hasta que viene la próxima temporada, que aparece maíz y se sube a la plantita de maíz a reproducirse. En este momento sería como un momento de letargo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que seguir monitoreándola, como dicen algunos. Sí, en realidad, viste, el monitoreo está en esas estaciones que hizo el INTA de monitoreo, que son de las cuales nosotros tomamos datos de cómo evoluciona la población de la chicharrita. Seguro. Porque el monitoreo propio, bueno, uno lo puede hacer en su lote, pero claro. Si el del vecino tiene, eso no lo sabés. Entonces hay un monitoreo a nivel general que te pasa un dato que dice, bueno, estén atentos o quédense tranquilos. Seguro. Pablo, la última de mi parte, y volviendo al tema suelo, ¿qué mensaje le podrías dejar al productor pensando en lo que es el presente y también en las próximas generaciones? Porque sos muy enfático y está bueno eso, ¿no?, en el hecho de la conservación del suelo, y me gustaría que dejes un mensaje al respecto de esto. Y bueno, viste que hay un lema, hay una frase que dice que el suelo se lo pedís prestado a las próximas generaciones. Uh-huh. Es como que vos estás usufructuando algo que lo va a necesitar otro y lo va a necesitar otro y así seguirá, ¿no? Uh-huh. El suelo tiene que ser visto como un bien de todos, ¿no? O sea, por más que sea un bien privado, vos lo podés comprar y es tuyo, uh-huh. pero el uso debería, hasta te digo, haciendo un chiste, tener un carné de uso, como cuando te compras un auto. Claro. Que si no sabes manejar no podés salir de la calle en un auto. Bueno, si no sabés
si no tenés claro cómo cuidar el suelo, no deberías ser propietario del suelo, ¿no? Porque por más que sea tuyo, pero es un bien público, digamos, ¿no? O sea, el producido de ese suelo nos afecta a todos. Así no tengas nada que ver, como te decía hoy, porque todo termina saliendo de ahí, en definitiva, ¿no? O sea, el lema sería que lo mejor es cuidar el suelo, ¿no? Seamos responsables, en definitiva. Exactamente. A veces, bueno, las luchas por... obviamente cada uno quiere sacar más de su capital, pero es como que hay que devolverlo un poquito cada tanto para que siga conservando su valor productivo. Seguro. Pablo, te agradecemos enormemente estos mensajes y esto que nos has dejado, que ha sido muy didáctico. Siempre sos didáctico, pero hoy ha sido, y hemos tratado de ser entre los tres lo más didáctico posible a la hora de conservar el suelo y la importancia de conservar el suelo en realidad, por sobre todas las cosas, y la tierra, y sobre todo haciendo hincapié en esos primeros 10-15 centímetros, ¿no? Que son los más fértiles. Y sí, que es donde se concentra todo el potencial. Después vos tenés hacia abajo un reservorio de nutrientes, pero el potencial del suelo lo tenés en esos primeros centímetros, que son los que tenés que cuidar al máximo, y ahí es donde está toda la fertilidad. Inclusive es un buen negocio cuidar el suelo, porque un suelo cuidado produce mucho más que un suelo erosionado o sin reposición de nutrientes. Exacto. O sea, a su vez, tiene todas a favor, digamos. Lo que falta por ahí a veces es la decisión. Inclusive hay por ahí te cuento, por si gente que no lo sabe, hay zonas obligatorias en Entre Ríos de conservación de suelo. Son muy chiquitas, pero existen. O sea, hay unos lugares en donde se hace la fiesta provincial del suelo en María Luisa creo que es, la colonia ahí cerca de Paraná. Ahí hay zonas que son de conservación obligatoria. O sea, vos no te podés negar a hacer las obras de conservación del suelo. Y se hacen terrazas y demás. Además de que hay una conciencia ahí en esa zona de conservar el suelo, nadie se ha negado, obviamente, ni ha impuesto cuestiones judiciales para no hacerlo. Se toma la cuenca entera de todos los vecinos y se delimita esa cuenca, y dentro de esa cuenca se busca que todo el paquete de ahí de suelo de esa cuenca esté conservado. Claro. Que debería ser algo que estaría muy bueno si se extendiera más, que se hiciera más grande eso, ¿no? Porque los beneficios son para todos. Claro, sí, porque muchas veces esa planificación o esa implementación de, vamos a poner el ejemplo de terraza, termina donde está el alambrado. O sea, un vecino lo hace y el de al lado no. Bueno, en el caso... Claro, si el de al lado tiene tiene el lote a mayor altura y el agua de él ingresa a tu campo y se suma a la tuya para provocar los daños, tenés que desviar el agua del vecino. Bueno, es más complejo cuando vos lo haces individualmente. Exacto. Tendría que ser por consorcio, vamos a decirlo así, de esa forma mancomunada. Claro, exactamente. Tal cual. Exactamente. Sí. Pablo, inclusive lo que hicieron ahora, te digo la última que me dijiste, consorcio, que están ahora volviendo los consorcios camineros a ponerse en marcha. Existían, pero estaban medio aletargados, ahora están volviendo a ponerse en marcha. Las zonas de conservación de suelo incluyen el camino, entonces los problemas de exceso de agua del camino, que te cortan la alcantarilla, que te hacen un pantano y demás, se van solucionando porque vos manejás el agua que viene de arriba. Claro. O sea, es integral el manejo ese. O sea que por todos lados, a la larga, te cierran los números. Hablando de plata también, porque en esto siempre hay que hablar de plata, por supuesto, ¿no? O sea que a la larga... Sí, porque ese es el factor. Si no es negocio, obviamente nadie lo haría, pero te diría que sí, que es negocio, o sea, la conservación del suelo, y si es entre más personas, mejor, porque podés lograr acomodar todos esos bajos, alcantarillas rotas, pantanos, un montón de cosas que surgen en los caminos, que son hoy un problema enorme, porque no tenés por dónde sacar la producción, por dónde meter una máquina que mide 10 metros de ancho en un camino de la época de las carretas, que medían 2 metros de ancho un carro. Entonces todos esos problemas se irían solucionando. Seguro. Pablo, te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias como siempre. Es un placer hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes, bueno, por interesarse por ahí en estos temas. Está buenísimo, está buenísimo. Y cada vez que haya algo, tirá para este lado y lo planteamos, ¿eh? Como siempre, abierto. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande.
Dialogamos con el ingeniero agrónomo Pablo Glagowski sobre tema conservación del suelo.